Y es igualmente cierto en un caso como en el otro, que ningún hombre ora con fe sin ser influenciado por el Espíritu de Dios. Ningún hombre ora con fe sin ser influenciado por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos influencia para tener fe, para orar, para hacer las cosas. Es Él el que nos lleva. Y entre más tú ores en el Espíritu y perseveres en ello, esa fe aumenta más. Esa fe te hace creer más. En otras palabras, los pensamientos que el Espíritu, la influencia del Espíritu en tu mente, te hace creer realmente que va a suceder. Y si el Espíritu pudo llevar la mente de un apóstol a ejercer la fe en lo que respecta a un milagro, puede llevar la mente de otro cristiano a ejercer la fe en lo que respecta a recibir cualquier otra bendición, haciendo referencia a la misma promesa general. Y de igual manera, hermanos, el que actuó en el apóstol Pablo, Pedro y todos ellos para que creyeran fue el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que va a actuar en tu mente o en cualquier cristiano para que tú ejerzas la fe, para que tú puedas creer a cualquier cosa que pides. Y como me dijo Dios cuando estaba orando por Nicaragua, así de sencillo, a ti te toca solamente creerme, pedirme. Yo hago lo demás. Yo hago lo demás. Porque a veces, hermanos, quieres pensar sobre cómo va a suceder esto. ¿Y cómo va a suceder esto? Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer esto. ¿Qué puedo hacer? Ahí no puedo hacer yo nada. Yo estoy lejísimo de ahí. Entonces, hermanos, eh, creamos a Dios, tened fe en Dios, hermanos. Dios lo puede hacer. Si alguien pregunta, ¿cuándo estamos obligados a creer que recibiremos la bendición por lo que pedimos? Yo respondo, cuando hay una promesa específica que especifica la bendición particular, como cuando oramos por el Espíritu Santo. O sea, cuando hay alguna promesa específica que especifica la bendición particular, como cuando oramos por el Espíritu Santo. ¿Qué argumentos yo usaba con Dios ahora que estaba orando por Nicaragua? Bueno, hermano, yo sé que ese hombre tiene las manos manchadas de sangre, hermanos. Entonces yo le decía a Dios, limpio eres de ojos para ver el pecado, ni puedes ver la maldad. Este hombre ha derramado mucha sangre inocente. Ese hombre se está engordando con las riquezas de ese país. Está usando ese país como si fuera su propio rancho, haciéndolo todo, hermano. Eso va en contra de ti, Dios. Tú eres justo, tú eres recto. Todo eso que es con diferencia de su carácter, usaban los argumentos ante Dios. Y otros más, hermanos, que cuando estaba orando, hermanos, me hizo creer que va a ocurrir, hermanos. Ahora, todavía no ha ocurrido nada, hermanos. El hombre sigue ahí. Pero yo sigo creyendo y sigo orando y voy a perseverar. ¿Por qué? Porque sé que a través de la oración Dios lo va a hacer. Entonces, ¿en qué estamos obligados? Cuando el Espíritu se empieza a guiar. Esta bendición está específicamente nombrada en la promesa y aquí tenemos evidencia. O sea, cuando Él promete algo, estamos obligados a creer, hermano. Y estamos obligados a creer, ya sea que tengamos alguna influencia divina o no, porque tenemos la promesa. La promesa es la influencia divina. Eso fue escrito por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Tal como los pecadores están obligados a arrepentirse, ya sea que el Espíritu luche con ellos o no. Aquí me gusta que lo compara con un pecador. ¿Qué le dices al pecador? Le dices, arrepiéntete hoy o sigue pecando y cuando sientas que el Espíritu te dice que ya dejes de pecar, dejas de pecar. ¿Cuándo decimos esto nosotros? Jamás. Le decimos, hoy es el día de salvación, hoy arrepiéntete, hoy deja de pecar contra Dios porque ofendes contra Dios. Bueno, de igual manera, hoy debemos de creer,
porque la Biblia dice que nos lo va a dar en base a la promesa. Igualito. Su obligación descansa no en las influencias del espíritu, sino en los poderes de agencia moral que poseen en su capacidad para hacer su deber. Exactamente. Él puede dejar de robar. Vete y no peques más, le dijo Jesús al hombre. Él tiene el poder para hacerlo. Y aunque es cierto que ninguno de ellos se arrepentirá sin las influencias del espíritu, todavía tienen el poder de hacerlo y están obligados a hacerlo, ya sea que el espíritu luche con ellos o no. Así es. ¿Y qué hace? ¿Por qué mucha gente no roba? ¿Porque son muy buenos? No, hermanos, porque tienen el poder para hacerlo. No voy a robar. Pero porque hay algo que no los hace que roben, porque lo meten en la cárcel. Y el temor a la cárcel no lo hacen. No porque sean buenas personas. Pero es lo que está hablando aquí. Ese poder para dejar de hacer o hacer, lo tienen. Pero no se arrepienten hasta que de la influencia del Espíritu empieza a obrar con ellos y les empieza a poner un arrepentimiento para con Dios. Esa es la diferencia, hermano. Una cosa es que dejes la maldad porque es incorrecto y otra cosa es que dejes la maldad porque ya no quieres ofender a Dios. Eso es lo que es arrepentimiento para con Dios. Y el único arrepentimiento que tiene virtud, eso es dado por las influencias del Espíritu, hermano. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el cristiano. Está obligado a creer donde tiene evidencia. Y aunque nunca cree, incluso donde tiene una promesa expresa, sin el Espíritu de Dios, su obligación de hacerlo descansa en su capacidad y no en la influencia divina. ¿Cómo? ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Que aunque no venga el Espíritu, hermanos, a tratar de influenciarme, que por su llaga hemos sido sanados, simplemente porque la Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados, por eso yo creo. Si viene o no viene el Espíritu, es irrelevante. La Biblia lo dice y por eso yo lo creo. Que cuando yo estoy orando por eso, normalmente y casi siempre viene el Espíritu para hacerla más vívida esa promesa de que por su llaga hemos sido sanados y nos ayuda a creer, eso es cosa de Dios. Pero simplemente con la promesa ya es evidencia de que Dios lo puede hacer, hermanos. Hermanos, muchas oraciones no se contestan simplemente porque no hay la fe para creerle a Dios. No se le, no se le cree a Dios como se le debería de creer, hermanos. Y eso es lo que sucede. Donde Dios hace una revelación por su providencia, estamos obligados a creer en proporción a la claridad de la indicación providencial. O sea, cuando vemos ciertos eventos, hermanos, que coinciden de que algo va a suceder, es lo que se refiere y lo que le llama providencia, es que estamos obligados a creer, pero de acuerdo a la claridad. Muchas veces vemos los eventos, creemos que algo va a suceder y a lo mejor no sucede nada. Realmente fue nuestro deseo el que nos hizo creer que algo iba a suceder y nada, no pasa nada, hermanos. Nos podemos equivocar. Pero, hermanos, siempre creerle a Dios va a pasar algo, hermano. Va a pasar algo. Así que donde hay una profecía, también estamos obligados a creer. Pero en ninguno de estos casos creemos, de hecho, sin el Espíritu de Dios. O sea, de que el Espíritu es lo que aumenta el creer. El que nos, porque lo que hace el Espíritu, hermanos, es que nos hace entender las cosas que va a pasar. Nos ilumina la mente, nos hace, nos da argumentos que nos ayudan a creer y eso es lo que sucede. Pero donde no hay promesa, providencia ni profecía en que apoyar nuestra fe, no estamos obligados a creer, a menos que, como he demostrado en esta lección,
el Espíritu nos dé evidencia, creando deseos y guiándonos a orar por un objeto particular. En el caso de aquellas promesas de naturaleza general en las que honestamente estamos confundidos sobre qué casos particulares aplicarlas, puede considerarse más como nuestro privilegio que como nuestro deber en muchas ocasiones, aplicarlas a casos particulares. Pero cuando el Espíritu de Dios nos guía a aplicarlas a un objeto particular, entonces se convierte en nuestro deber hacerlo. En este caso, Dios explica su propia promesa y muestra como diseño que se aplicará. Y entonces nuestra obligación de hacer esta aplicación y de creer en referencia a este objeto particular permanece en plena vigencia. Y eso es lo que hace el Espíritu, hermanos. Explica su promesa en nuestra mente y la está aplicando. Tal y como hizo Jesús cuando tomaba las promesas, las profecías sobre Cristo, de que vendría, y empezó a aplicarlas a él mismo, tal como en ese momento, igual manera hace el Espíritu Santo de Dios, explicando las promesas que él tiene sobre nosotros, hermanos. Imagínense, hermanos, yo me imagino a Cristo cuando iba en el camino de Maús. Dice que yéndose a través de la Biblia, los profetas, yo me imagino cuando él llegó ahí y les empieza a decir, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Sí o no? Yo fui despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sí o no? Fui un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántas veces me quebranté? ¿Cuántas veces lloré por Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que guías a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarlos? ¿Sí o no había ese quebranto en mí? Diciéndole a los discípulos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Sí o no? Yo fui menospreciado, diciéndole a sus discípulos. Exactamente cumpliéndose la profecía y no lo estimamos. ¿Sí o no? No me estimaron. Aún había gente que no quería que pasara por su lugar, que me echaron de ese lugar. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sí o no, yo llevé sus enfermedades. Sí o no, yo los sané. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cómo no fueron curados ellos? Ustedes vieron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Tomando la profecía y aplicándola, explicándoselas delante de ellos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso fue a la cruz, porque yo tenía que llevar el pecado de todos ustedes. Todos ustedes se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en mí el pecado de todos nosotros. Yo me imagino así a Jesús, explicándoles a ellos la profecía de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pilato le decía, a mí no me contestas, no hablas conmigo, no estaba defendiéndose. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, no le dieron un juicio justo. Fue quitado, no le dieron cárcel, no le dieron juicio. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Un hombre rico tomó el cuerpo de Jesús y se lo llevó a un sepulcro. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, aplicando esta profecía a Jesús, es lo que estaba haciendo, explicándosela a él.
Es lo mismo que hace el Espíritu Santo contigo, hermanos, conmigo. Nos explica lo que hemos leído en la Escritura. Por eso es que quieren que leyera mucho la Escritura ustedes, hermanos. Por eso es el leerla todos los días. Por eso es porque Dios va a utilizar lo que ya estás leído y en el momento de oración te lo va a traer a tu mente para que tú puedas orar conforme a la voluntad de Dios, movido por el Espíritu y el Espíritu aplicándote ciertas cosas que tú lees, promesas, profecías, pasajes que están ahí a la oración que tú estás pidiendo.